Bueno, entonces voy a empezar compartiendo mi pantalla también. A ver, Ares tiene una pregunta, creo. Mm, ah, Tienes que saber Haskell. Es que Haskell es un programa que es el que compila los programas de Haskell. Emacs es un editor de texto. Entonces lo que puedes hacer es que Emacs reciba comandos para que manda a llamar Haskell y usa el compilador. Exacto, Emacs solo es el editor de texto, no es ningún compilador. ¿Cómo puedes verificar la instalación de Haskell? Simplemente escribe GHCI en tu terminal y si te aparece, no te aparece nada, un error, no lo instalaste bien. Bueno, entonces, ahorita lo volvemos a hacer. Entonces, presento mi pantalla. Stack es un framework de Haskell. Es como Maven de Java, pero para Haskell. Entonces, no lo necesitan. Simplemente necesitan el compilador y el intérprete para la clase. Ok. Bueno, quienes entraron al repositorio de la clase pueden ver que ya están las notas ahí. Entonces, esto es lo que vamos a ver para hoy. Quisiera iniciar haciendo unos comentarios que no hice la clase pasada. Ah, una pequeña nota sobre la notación en fija, prefija. ¿Se acuerdan la otra vez que vimos que esta es una función? O sea, la función suma pueden verla como operador o pueden verla como función. Si quieren verla como función, tienen que usar la notación prefija y aparte encerrarlo en paréntesis. Por lo tanto, esto se lee como la función suma que toma argumentos 1 y 2 y que simplemente hace eso, la suma de los números. Entonces, eso te regresaría 3. Pero los operadores, cualquier operador, puedes verlo como función. Por ejemplo, si queremos concatenar listas, si se acuerdan, usamos el operador doble suma. Entonces, la clase pasada pusimos 1 más 2, la doble suma, que significa la concatenación, aquí la poníamos, y luego 3 y 4. Y eso nos hacía una concatenación y nos regresaba la lista que iba del 1 al 4. Entonces, igual que la operación suma, la operación concatenación la puede ver como función, por lo tanto se usa una notación prefija. Entonces, esto se lee la función concatenación que toma como argumentos dos listas, en este caso la 1 y 2, y la lista que va del 3 al 4. Entonces, eso es un pequeño comentario que quería hacerles. Ah, o sea, ¿qué se garantiza viendo los operadores como funciones? Es que se garantiza la consistencia de Haskell. Porque como les mencioné en la clase pasada, Haskell es un lenguaje puramente funcional. Entonces no hay, entre comillas, tal cosas como operadores, sino que son simples funciones. La función suma, la función resta, la función multiplicación. Entonces, si queremos escribir las cosas con notación prefija, por ejemplo, aquí tenemos la función div que toma al 4 y al 2. Entonces, les muestro, aquí les muestro mi consola. Esta parte de abajo es mi consola, entonces aquí pueden ver que para mandar a llamar al intérprete, recuerden que era GHCI, Enter, y ya te dice hola el intérprete. Entonces, si quisiera hacer la función o la operación div con 4 y 2, esto no va a funcionar porque div no, de hecho, ni siquiera no está especificada como un operador, sino como una función. Entonces, como se escribe la división, es
la función división que toma, por ejemplo, el 4 y el 2. Entonces eso ya te da la operación de 4 entre 2. Esta es una manera un poquito engorrosa tal vez para varias personas porque no están acostumbrados a cómo esta notación funcional. Entonces Haskell también les permite usar funciones con notación en fija. Entonces, si queremos la división de 4 entre 2, ponemos 4, entre comillas invertidas, ponemos el nombre de nuestra función y el 2. Entonces, además de poder usar la notación infija, ciertos programas se leen mejor. Por ejemplo, aquí, cuando usábamos div 4.2, aquí no se entiende muy bien quién es el numerador y quién es el denominador. Ya hasta que corras la función, pues ya queda claro que el 4 era el numerador. Pero entonces, si lo escribes en notación infija, pues queda más claro que estás dividiendo 4 entre 2. Entonces, son algunas de las ventajas que tienes del poder usar notación infija. Entonces, si recuerdan sus clases con Stalin, les comentó que la notación en fija solamente tiene sentido cuando usas operadores que toman dos argumentos. Por ejemplo, si quisiéramos definir la suma de tres números y quisiéramos usar notación en fija, pues no tendría ningún sentido, ¿verdad? Porque si no, tendríamos algo parecido como 1, y luego suma, y luego 2 y 3. Entonces, bueno, más bien quedaría eso entre comillas invertidas. Pero pues eso no tiene ningún sentido, ¿verdad? O sea, ¿cómo sabríamos que este 1 y este 2 también se suman con el 3? Eso es una pequeña limitante de la notación infija. Pero sin embargo, si quisiéramos nombrar una función suma que sume tres números, pues sería nada más la suma de 1, 2 y 3. Y eso ya tiene más sentido y no se lee más fácil, pero ya tiene sentido la notación prefija para cosas que tienen más de dos argumentos. Ok, bueno, ese es el pequeño comentario que quería hacer en la clase pasada. Y otra cosa que no les mencioné es la precedencia de operaciones que existe en Haskell. La precedencia de operaciones es la que esperarían en matemáticas normal. Por ejemplo, aquí les puse el 2 por 3 más 4. Pues eso es equivalente a escribir el 2 por 3 entre comillas, entre paréntesis, y luego sumarle 4. Pero la operación que tiene mayor precedencia en Haskell es la aplicación de funciones. Por ejemplo, aquí, este es mi archivo HS. Aquí voy a definir operación suma, que toma dos argumentos. Me regresa la suma de esos dos, ¿no? Esa ya la habíamos en la clase pasada. Si alguien no entiende, me pregunta. Entonces, nuestro archivo se llama clase 3, entonces lo cargamos en el intérprete. Recuerden que para cargar un archivo es 2.l y el nombre del archivo. Con o sin extensión, no importa. Pero ya me dijo, ok, módulo cargado. Y ya me pone aquí, clase 3. Entonces, si escribo esta operación, pero usando mi función suma, me quedaría 2 por la suma de 3 y 4. Pues se dan cuenta que no es lo mismo. Que aquí me da 10 porque es 2 por 3, 6, más 4, 10. Y aquí me da, como la precedencia de la aplicación de funciones tiene mayor prioridad, primero hace la suma, que aquí me da 7 por 2 es 14. Entonces, eso es una cosa que tener en consideración cuando estén programando, la precedencia de operaciones. Y recuerden que la aplicación de función es la que tiene mayor precedencia en Haskell. O sea, si aquí le hubiera puesto exponenciación o logaritmo o lo que sea, no importa, primero se va a ejecutar la suma, después el resto de las operaciones. Es decir, es algo que no comenté en la clase pasada y es bueno saberlo. La clase pasada quedó medio abierto lo que eran los tipos y las clases. Entonces ahorita vamos a ver más a fondo qué es todo eso, porque se acuerdan que había una doble flechita y como que no quedó claro eso. Entonces ahorita lo vemos. ¿Hasta ahora alguna pregunta?
Creo que hay varias. A ver, ¿cómo salgo de GHCI? Una manera es con control C, pero Ah, eso es como matar el programa desde Linux. Para salirte de tal cual del intérprete es como un dos puntos Q de quit y ya te sales del intérprete. ¿Qué diferencia tienen las funciones en Haskell y los métodos en Java? Que los métodos en Java no son funciones. O sea, ya les había puesto el ejemplo la clase pasada. Por ejemplo, les puse este método en Java que aunque llamo aquí en el main estoy llamando la función sucesor y el función sucesor a la variable x le suma 1. Entonces, la primera vez que llamo sucesor, pues, mi x vale 2, pero la siguiente vez la llamo exactamente igual, sin ningún parámetro, ningún argumento, pero mi x ya vale 3. Entonces, eso no es una función, porque si recuerdan en su clase de álgebra superior, a cada elemento del dominio le corresponde un solo elemento del contradominio. Entonces, aquí ya están correspondiendo dos elementos, el 2 y el 3, a la misma función llamada igual. Entonces, es una gran diferencia de las funciones en Haskell a los métodos en Java. No es cierto. Bueno, sí, ya te contestó Mario lo de arriba. No uso ninguna extensión porque ahorita son cosas muy sencillas, entonces no lo necesito. Ajá, lo pueden checar en la página si quieren usar VS Code. Si son. Yo, como no soy egresado de la Facultad de Ciencias, pues no uso Emacs, pero la gran mayoría la usa y te ven feo si no lo usas. Entonces, eso. Eso lo pueden checar en su página, entonces no es tal de la clase. ¿Alguna pregunta con esto de funciones prefijas y infijas? Ah, esta pregunta, o sea, VS Code lo que me tiene aquí es una terminal normalita, o sea, es lo mismo que tengo aquí, solamente la pinta diferente, pero es la misma terminal. Entonces aquí sigo, si ven aquí están los archivos que tengo aquí abiertos. Clase 3, pues es la clase 3 que tengo acá. Entonces aquí a llamar GHCI, pues es lo mismo que si pongo aquí GHCI. Esta es la terminal, entonces si tienes acceso a la terminal, tienes acceso a Haskell. Bueno, sigamos. Ok, entonces, ¿qué son los tipos? Los tipos es una colección de valores que se relacionan entre sí. Aquí les puse el ejemplo de bool, porque y la colección es simplemente false y true. O sea, son valores booleanos, por eso se dice que se relacionan entre ellos. Y como comparten ciertas operaciones, ciertas características, pues entonces encierro esos dos valores en un tipo que se llama bool. Esa ya la vimos en la clase pasada, solamente era para rectificar. Y una cosa que hay que tener en cuenta es que en Haskell toda expresión tiene un tipo. Y el tipo es calculado antes de la evaluación de la expresión, en algo que se llama inferencia de tipos, que también ya la habíamos visto, ¿no? Por ejemplo, si escribimos aquí el 3 más 4, y Haskell no le tengo que especificar que estoy hablando de enteros. Haskell hace aquello que se llama inferencia de tipos. Incluso las funciones, por ejemplo, tienen un tipo, que también ya las hemos visto. Por ejemplo, la función div son de este tipo. Este es el tipo de la función. Entonces, en Haskell, toda expresión debe tener un tipo. Toda expresión. O sea, aunque solamente sea un valor, por ejemplo, 3, pues eso tiene un tipo. Y esta signo de igual y mayor que es una flechita, es el que dice el tipo de clase que debe ser esta T. Ahorita lo vemos más a fondo. Una cosa que también hay que tener en cuenta en Haskell es que todas las funciones
todas toman a lo más un argumento. De hecho, toman exactamente un argumento. No pueden tomar 0 argumentos o un argumento. Entonces, pues se estarán preguntando cómo es que definimos aquí, por ejemplo, esta suma, que aquí parece, o sea, si pongo aquí el tipo de la suma, en mi función suma, podrán ver que, como lo habíamos visto antes, estamos diciendo que toma 2 argumentos y escupe un tercer valor, ¿no? Pero en Haskell lo que hacen es currificación, así se le dice. Son un nombre bien raro y de hecho el nombre currificar hace una referencia a Haskell Curry. Entonces, pues la gente que hizo Haskell se ve que le gusta mucho ese sujeto porque el lenguaje lo nombró como él y a la operación de separar funciones que toman distintos argumentos en varias funciones que toman un solo argumento, se le puso currificar, y en inglés como currification o algo así. Entonces voy a leerlo tal cual esa parte. Dice, toda función en Haskell toma exactamente un argumento y regresa una expresión que puede ser otra función o un tipo específico. Entonces aquí está la pregunta, ¿cómo es que hemos usado funciones que toman varios argumentos si estoy diciendo que solamente tomo una? Entonces ese es el truco que hace Haskell y dice, en ciencias de la computación, currificar es la técnica que consiste en transformar una función que utiliza múltiples argumentos en una secuencia de funciones que utilizan un único argumento. Esta es la operación inversa a la composición de funciones en matemáticas. Por ejemplo, aquí tengo este ejemplo. Tengo una función f. O sea, esto está escrito entre comillas en modo matemático, ¿no? O sea, tengo una función f que toma como argumento elementos de x cruz y, o sea, una pareja ordenada xy, y envía esos argumentos a un elemento que está en z. Entonces, si hacemos currificación de esa función, tenemos que una función f que toma un solo argumento en x y que manda a otra función que solamente toma un argumento en y lo manda a z. Que esto es muy parecido a como lo tenemos aquí en Haskell, ¿no? A una función a que va a otra función que va de a a a. Aquí tenemos una función x, una función f que va de x, que va a otra función que va de y a z. Entonces, por eso se dice, por eso, aunque entre comillas toma múltiples argumentos, Haskell en bajo nivel hace que tomen funciones, que solo existan funciones con un solo argumento. No sé si eso quedó claro. Se está un poquito revuelto, pero si a alguien no le quedó claro, lo repetimos. Entonces sí quedó claro, ok. A Marco no le quedó tan claro. Ok, bueno. Aquí lo voy a poner como comentado. En matemáticas podemos tener una función que se ve así, ¿no? Función que toma una x, toma una y esto es igual a una z, ¿no? Entonces aquí lo que estás diciendo es que estás tomando un argumento que vive en un conjunto bueno, o sea, este x vive en un conjunto x y esta y vive en un conjunto y. Entonces lo que es la codificación es tomar una función que toma otra función. Bueno, esta función, como lo puse aquí en el documento, creo que queda más claro verlo acá. Ok. Ajá, mejor lo explico aquí, queda más claro. Tienes esta función que toma dos argumentos. O sea, esta x cruz y sería lo mismo que tomar x, y, ¿no? Como la notación más convencional. Y esta mapea a un elemento que está en z. Entonces,
como se ve aquí, esta función toma dos argumentos. Entonces, lo que hace la codificación es convertir esta función que toma dos argumentos en una función que, que toma un argumento que va a otra función que va de una función que toma un argumento a otro elemento z. Creo que no lo expliqué muy bien, pero en Haskell se ve claro, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí mi suma, que es toma dos argumentos, x y y. Entonces, aquí podrías, como entre comillas, sustituir la x y la y aquí un valor z, que sería el resultado. Entonces, lo que me dice, estoy tomando una función que toma un argumento que va a otra función que toma otro argumento y me entrega un último número z en este caso, ¿no? Ahorita está un poquito revuelto, pero no es recursividad, porque no estamos llamando a la misma función, sino estamos llamando a otra función que también toma un solo argumento. Ahorita no se claven tanto con esto, no es de tanta importancia, solamente ah, eso es una pregunta. ¿Qué hace cada función que la compone? A ver, aquí donde tengo un ejemplo. Ajá. O sea, si quisiéramos, o sea, si aplicamos parcialmente una suma, o sea, si ponemos suma uno, entonces esa es la función que le suma uno a cualquier, y después aquí el argumento. A ver, hagámoslo si quieren. Ajá. Voy a llamar aquí otra función que se va a llamar sumar uno, y esta va de x a y. ¿Cómo lo tengo aquí? Ajá. Bueno, ahorita no recuerdo bien la implementación exacta, pero podemos aplicar parcialmente las funciones. Por ejemplo, si a la suma la llamamos a mandar con un solo argumento, por ejemplo, el uno, entonces cuando tengamos la suma de uno con lo que sea, pues siempre va a ser lo que sea más uno. Entonces sí hay como una ventaja en usar funciones parcialmente aplicadas, y una función parcialmente aplicada quiere decir que simplemente le pasamos los menos de los argumentos completos que toma la función. Por ejemplo, aquí está, suma con uno. Esta es una función parcialmente aplicada porque le estamos aplicando solo en uno. Y aquí se pueden dar cuenta que su firma solo va de los enteros a los enteros. Entonces es una función que solamente toma un argumento. Después vamos a ver más ejemplos. Eso ocurre en todas las funciones. Sí, todas las funciones siempre van siempre toman un solo argumento, aunque parezca que no. O sea, nosotros diremos que toma más argumentos, pero en realidad ya sabrán que tras bambalinas, Haskell funciona simplemente con un solo argumento. Como les digo, ahorita no se claven en esto, no tiene tanta importancia, pero es bueno saberlo. Ok, bueno. Vamos a ver algo ya más específico sobre las clases. Voy a leer esta parte. El operador aritmético suma calcula la suma de cualesquiera dos números del mismo tipo numérico. Ajá, entonces, ¿se acuerdan que en Haskell puedo hacer el 1 más 1, 3 y el 1.1 más 2.0? Y ya me daría otro resultado, ¿no? Pero se pueden dar cuenta que el resultado no es el mismo. En este caso, porque la inferencia de tipo se aplicó. Aquí Haskell infirió que aquí tengo enteros, y aquí por la notación de punto decimal, Haskell asumió que tengo o fraccionales o dobles. Ajá, entonces la idea de que la suma puede ser aplicada a cualquier número tipo numérico es precisada en su tipo mediante la instrucción de una restricción de clase. Entonces, esta flechita es la que me indica la restricción de clase. Entonces, pongo, por ejemplo, el tipo de la suma. Déjenme escribirlo aquí en la terminal. En el intérprete pongo el tipo de, por ejemplo, la suma.
Y aquí me dice la restricción de clase. O sea, todas estas A tienen la restricción que tienen que ser números. Entonces, por ejemplo, los tipos enteros y los tipos flotantes tienen como tipo de clase número, o sea, están contenidos en número. Su tipo es o entero o flotante, pero su clase es número. Y número implementa una función que es la suma. Entonces, para cualquier tipo que provenga de esa clase, va a tener bien definida la función suma. Por ejemplo, aquí les puse lo mismo. Entonces, esto se lee así. Para cualquier tipo A, que es una instancia de clase num, de tipos numéricos, la función tiene un tipo esta, que va de A y de A. Entonces, así se lee. Tenemos una restricción de clase que tiene que ser una instancia del tipo número. Entonces, los enteros, los flotantes, los fraccionales y ¿qué otros hay? Bueno, los otros que son de tipo numérico tienen bien implementada la función de suma. Entonces, es lo que se quiere decir cuando se dice una restricción de clase. Porque podemos haber definido puesto una suma aquí. Por ejemplo, suma, ya la vimos hecho también la clase pasada, que toma entre comillas dos argumentos y regresa a un entero. Entonces, si recargo esto, solamente va a estar bien definida la suma en cuanto a enteros. Entonces, no puedo hacer suma de 1.1 con 2 porque me dice que fraccional no es parte de entero. O sea, me está tomando al 1.1 como fraccional y mi firma dice que solamente toma enteros. Entonces, para poder hacer operaciones sobre cualquier número, no importa si sea fraccional o sea entero, pues mejor uso una restricción de clase, que es la que tengo aquí. O sea, entonces, lo que sea número, tiene bien definido la operación suma. Entonces, eso es lo que se quiere decir cuando hablamos de restricciones de clase, que cualquier cosa que sea una instancia de número, tiene bien definida la clase de la función suma. Ok, entonces voy a seguir leyendo. Un tipo que tiene una o más restricciones de clase se llama sobrecargado, así como una expresión con tal tipo. Ah, por ejemplo, todas las funciones numéricas que en el prelude son sobrecargadas. Entonces, por ejemplo, esa función, o sea, el tipo de valor absoluto, que es una función que va de a A, tiene que cumplir la condición que esos tipos sean una instancia de número. Hasta aquí una duda, creo que, no sé, sonó medio revuelto, no sé si alguien tiene dudas sobre esto. La flechita yo la escribo así, pues signos de igual y el mayor que. Mm, Hacer un ejercicio. Pues es que por intervalos. Ok, eso vamos a ir después. Entonces, cuando veamos guardas. Entonces, mejor me apuro. Ajá, está aquí. Ajá. Vamos a seguir con clases. Voy a leer. Recuerde que un tipo es una clase de colección de variables que se relacionan. Sobre esta noción, una clase es una colección de tipos que soportan ciertas operaciones sobrecargadas llamadas métodos. Aquí sí se llaman métodos, pero simplemente son las operaciones que se sobrecargan. Por ejemplo, si tenemos la clase EQ, implementa las funciones de comparación. O sea, si mi cosa es de la clase EQ, entonces lo puedo comparar. Entonces puedo decir que cosas son iguales o son distintas porque mi tipo implementa la clase EQ. Entonces, estas son las dos operaciones que se implementan con esa clase, la igualdad y la desigualdad. También está la clase ordenación. Esta me permite definir operaciones de mayor que, menor que, el mínimo y el máximo.
A ver, déjeme ver si eso funciona. No funciona, perdón. Ajá, también está la clase show, que lo que permite es que el valor que tengas lo pueda mostrar en la consola, o sea, lo convierte en un string. Está la clase read, que te permite leer de la consola, o sea, toma una cadena y lo convierte en un tipo. Y aquí, por ejemplo, aquí tenemos nuestra clase numérica, y estas son las funciones que se implementan en la clase numérica. Tenemos la suma, la negación, bueno, la resta, perdón, la multiplicación, ahora sí es negar el signo, valor absoluto y qué signo tiene ese número. Por ejemplo, así que si escribo el signum de, de -3, pues me da el -1. O sea, me dice que que el signo es negativo. Por ejemplo, si escribo el 3 solito, pues ya me dice que es positivo. Pues si escribo el 0, pues no tiene ni positivo ni negativo. Ajá, aquí el tipo integral que me define la división y el módulo. Entonces no puedo hacer la división de integral de, por ejemplo, 1,1 con 2. Porque aquí solamente funciona para enteros. La división, la función div funciona con enteros y la función de... si quisiera usar la división real, puedo usar el simbolito de slash para decir que es una división real. Bueno, entonces ahora sí vamos a pasar con lo que van a poder resolver su práctica. La clase pasada se acuerda que vimos el if y el else. Algo que se me pasó comentarles es que siempre que quieran usar un if, forzosamente deben escribir tanto el then como el else. Porque ¿qué pasa si no lo escriben? O sea, si la condición que está aquí no se cumple, entonces no es como que no puedo regresar nada. Porque se acuerdan que Haskell todas las expresiones tienen un tipo y siempre se regresa algo. Entonces no es como que o regrese cero o no regresa nada. Entonces, por lo tanto, en Haskell, siempre, siempre, siempre que uses un if, tienes que escribir tanto el then como el else. Entonces, aquí me faltó el cero, pero pueden leer esto como vamos a definir la función de valor absoluto, que creo que está en su práctica, pero una manera de hacerlo es con la condicional, que es como lo hicimos la clase pasada en la otra función. Pusimos el valor absoluto es igual a un if, y dice, si n es mayor o igual que 0, aquí me faltó el 0, entonces regreso tal cual la n, ¿no? Pero si no, entonces entrego el -n. Lo voy a escribir aquí. Por ejemplo, el valor absoluto. Pueden usar comillas y lo toman como un carácter más, no tiene ningún significado especial. Los enteros. Esa es mi firma, ¿no? Pero ya defino mi valor absoluto. Es igual a si n es mayor o igual que 0, entonces regreso tal cual n, ¿no? Pero si esa condición no se cumple, es decir, que n sea menor que n, entonces la multiplico por -1. Será lo mismo que -n, ¿no? Fácil, ya la vimos en la clase pasada, simplemente es la condicional. Entonces aquí ya puedo decir valor absoluto de 1. ¿Qué pasó ahí? A ver, creo que me falta decir n. ¿Qué dijimos? A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿No es por la T que está después del if? Sí, sí, perdón. Ahora sí debe funcionar, ¿no?
absolutamente 1. Si lo recargué. A ver, déjame eliminar este n. R. Complicaciones técnicas. Entero, absoluto, ¿qué más? Los enteros a los enteros. A ver, déjame revisarlo. Según yo, aquí debería funcionar. No sé qué está pasando. Tal vez es la indentación. Déjenme revisar eso. A ver, déjenme cerrar esto así. R. Absoluto de 1. A ver, no sé qué está pasando aquí. ¿Qué me dice? Vamos a ver. Según yo debería funcionar, no sé qué está pasando aquí. Con paréntesis funciona, creo. Paréntesis en donde. En el número, en la terminal. O sea, apps, ¿Así? así en la apóstrofe. No sé si hay una función ya en Haskell, pero a mí me funcionó así. Ah, porque así Haskell tiene una función. Ah, entonces no. Bueno, ajá, por eso ya la nombré comilla. Pero sí, pero esa es la idea. No sé qué está pasando aquí. De nuevo. A ver, aquí está mi condición. Si n es mayor o igual que 0, entonces n, si no, menos n. Porque no he cargado la clase. Dicen. L. Entonces, aquí ahora sí me manda el error de que no puede. Sí, así debería funcionar, ¿no? Y ahora sí ya. Perdóname. Sí, tenía que cargar el archivo porque no lo tenía cargado. Entonces, esa es la condicional. Lo voy a poner así para que se vea mejor. Simplemente decir mi valor absoluto que yo renombré con una comita. O sea, no es el valor absoluto de Haskell, sino es el valor absoluto que yo estoy haciendo. Que dice, toma un valor n es igual a una condicional. Entonces, primero pregunta si n es mayor o igual que 0, lo deja tal como está. Si es menor que 0, entonces ya me hace el valor absoluto, por ejemplo, de -1. Pues ya me da el 1, ¿no? Entonces, es una manera de hacer las funciones con el condicional. Entonces, esto es importante porque me permite hacer funciones, por ejemplo, la que vimos hace rato, la de signum, que me entrega el signo del número que le estoy dando. Aquí yo hice mi signum con puros enteros. Entonces aquí es lo que me dice, toma una n, si esa n es menor que 0, entonces el símbolo es negativo, ¿no? Y regreso a -1. Si eso no es así, una vez más pregunta una condición, o sea que tengo un if anidado, entonces lo que pregunta otra vez si n es igual a 0, regreso 0, si no regreso 1. Entonces esa es la misma función que vimos hace rato. Signum de, por ejemplo, 1, de 0 y de, por ejemplo, 30. Entonces es positivo y los negativos, ¿verdad? Entonces, esa operación que tiene ya incluida Haskell,
nosotros la podemos definir así, con ifs, y en este caso tenemos un if anidado. Entonces lo pueden leer así. Primero checa esta condición. Si n es menor que 0, entrego que es negativo. Si no es así, entonces vuelvo a checar una segunda condición. Ahora pregunto si mi n es igual a 0. Si ese es igual a 0, como el 0 no tiene signo, entonces regreso tal cual el 0. Pero si no es el 0, entonces tiene que ser mayor que 0. Exactamente, mayor que 0, por lo tanto puedo regresar a un número positivo. Entonces, esto es para que vieran cómo anidar ifs en Haskell. Estos son los if anidados. Primero pregunta por una cosa. Si no se cumple, pues ya pregunta por la otra cosa. Pero pues como se podrán dar cuenta, se ve medio gacho, ¿no? Como que no se ve tan elegante. O sea, si incluso se escriben esto en Java, igual se ve feo, ¿no? Que ponen un if dentro de un if dentro de un if. Entonces Haskell implementa lo que se llaman guardas o guardias. La traducción creo que no, o sea, no está bien definida cuál es la traducción. O sea, en español, en inglés es words, pero algunos lo traducen como guardas y otros como guardias. Entonces, nosotros los llamaremos guardas, pero son exactamente lo mismo. A ver. Ujú. Voy a leer. O sea, simplemente puse la comilla para que no fuera la misma función. O sea, en Haskell las comillas no tienen ningún significado especial. O sea, simplemente es parte del nombre. O sea, le puse por ver apps 2. Y ahora la función se llama apps, comilla 2. Entonces, para mandarla a llamar, o apps, comilla 2. O sea, no tiene ningún significado especial. Simplemente es para nombrarlo diferente. Ah, ya lo había dicho aquí, perdón. Sí, bueno, ok. ¿Alguna pregunta hasta ahora? El 2.cl es para cargar tu archivo al intérprete. Porque ahorita el error que tenía y que nadie se daba cuenta es que no había cargado el archivo al intérprete. Entonces, cuando cargo GHCI, no tengo ningún programa cargado en el intérprete. Entonces, lo que hago con 2.l es cargar mi archivo. En este caso, mi archivo se llama clase3.hs. Y por eso ya, como ya lo tengo cargado, ya puedo hacer uso de las funciones que tengo aquí escritas. Por ejemplo, esa que dijimos. El 2.0 es por si hago algún cambio. Por ejemplo, si aquí quiero multiplicar esto por 2. Sí, por decir un ejemplo, cargo los cambios con 2.0 y entonces ya cuando mande llamar mi función esta, pues ya me regresa negativo por el 2. Simplemente es para guardar los cambios, para que cargue los cambios de tu archivo. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. Bueno, podemos pasar ya a lo que le va a servir para su práctica. Ajá. Voy a leer de nuevo. Como alternativa de usar expresiones condicionales como las que usamos aquí arriba, podemos hacer cosas que se llaman expresiones con guardas, que son muy parecidas a lo que son las expresiones condicionales, solamente que son una manera más elegante de escribirlo. Por ejemplo, aquí tenemos otra vez esa función de valor absoluto comilla, pero ahora usando guardas. Entonces, cada vez que ponemos un pipe, tenemos que escribir una condición lógica que se evalúe en true o en false. Aquí me está diciendo el valor absoluto, comita, o sea, simplemente lo nombré para nombrarlo distinto, toma un valor n y aquí me checo una condición. Si n es mayor que 0, pues mayor o igual que 0, pues me regresa n, ¿no? Que es lo que habíamos escrito.
Otherwise, o sea, de cualquier otra manera, o sea, cualquier otra cosa que no cumpla esta condición, entonces es menos n. Y pues esta cosa solamente tiene la opción de ser menor que cero, menor estrictamente igual que cero. Pero en Haskell, el otherwise se traduce como true. Y esas guardas se ejecutan consecutivamente, o sea, son una secuencia. Primero checa esta, si se cumple, entonces ya el valor que tiene n es este. Si no se cumple, se va a la siguiente guarda. Y como tenemos otherwise, siempre se cumple, por lo tanto aquí tenemos menos n. Entonces ahí tenemos un análisis exhaustivo de nuestra función valor absoluto. Y según yo, bueno, mucha gente, yo incluyéndome, cree que esto se ve mucho más entendible que poner ifs, then, else. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la función signum. Ven que son un montón de ifs anidados. Entonces, esa misma función podemos definirla de esta manera. Signum, una función con guardas. Primero checa si n es menor que 0. N es, aquí lo puse al revés. N tiene que ser mayor que 0 para que regrese el 1. Si no se cumple, entonces checo si es igual a 0. Si n es igual a 0, ya regreso que mi número no tiene ni positivo ni negativo, sino que es el 0. Y otherwise, o sea, en cualquier otra condición, que solamente me queda que sea menor que 0, aquí tiene que ser menos 1. Entonces mejor lo copio y lo pego para corregirlo y que no les quede. Ajá. Ok. Entonces, chequemos las condiciones. Si n es mayor que 0, entonces sí vale 1. Si n es igual a 0, mi n vale 0. De cualquier otra manera, es un negativo. Ok, entonces aquí le voy a poner una comita para diferenciarlo con la función que tiene de por sí Haskell. Entonces recargo mi archivo. Entonces ya puedo usar signum, comita y por ejemplo 3. Positivo. 0, no tiene signo, y menos 1. Y bueno, menos 10. Me da un negativo. Entonces se dan cuenta que tienen la misma, el mismo comportamiento, esa función y esta función, pero esta es mucho más corta y se lee mucho más fácil. Exacto. Otherwise es como un default en un switch, en otros lenguajes como Java, ¿no? Sí, si no se cumple ninguna de las condiciones anteriores, es así como, pues bueno, ninguna casó, pues esta. Exacto, a eso iba con la función por partes. Podemos hacer un ejemplo aquí. De hecho, esa es una condición, una función por partes, ¿no? O sea, cuando n es mayor que 0, mi función es la función constante 1. Cuando es igual a 0, mi función constante es igual a 0. Y cuando mi n es menor, entonces es mi función constante menos 1. Entonces, aquí fácilmente ustedes podrían escribir funciones por intervalos usando Haskell, usando guardas. Simplemente escriben las condiciones que debe cumplir la función, o sea, dónde se evalúa la función y el valor de la función. O sea, aquí yo pude haber puesto es igual a n más, no sé, 5. Aquí mi función signum evaluada en 0 me va a dar n que es igual a 0 más 5, ¿no? Entonces así podemos definir funciones por intervalos usando estas guardas. Aquí ponemos el intervalo y el valor de la función. Entonces esa es parte de su práctica. Hay una función por intervalos y así es como la pueden solucionar. Podrían usar condicionales, o sea, un montón de ifs anidados, pero con guardas es más fácil de leer y se ve más bonito. ¿Les quedó alguna duda de los que son las guardas y cómo se usan?
Ajá, exactamente. Esto, otherwise, es si las condiciones no se cumplen, se ejecuta. Es como poner un true al final. O sea, si yo aquí pusiera true, pues sería exactamente lo mismo, porque, o sea, no se ejecuta esta. O sea, esta se ejecuta en false, esta me da false, y esta siempre es true. Entonces son como sinónimos. Entonces, si otra vez vuelvo a recargar y vuelvo a llamar mi función signum con algo, por ejemplo, negativo, pues me dan el mismo comportamiento, porque true y otherwise se pueden ver como sinónimos, pero solamente cuando usas guardas, no en otra cosa. Pues primero lo cargas para poder después recargarlo. Entonces sí, es al revés. Ya vimos que sí, sí es como funciones por partes. Va, entonces sigamos. Ah, mm, mm, mm. Esto ya quedó, ya quedó. Bueno, ahora vamos a ver los que son ajuste o casa de patrones. En inglés se dice este pattern matching, o sea, como hacer match en patrones, pero las traducciones que he visto en la literatura dicen o ajuste o casa de patrones. Entonces, a ver, esto se lo voy a leer, después vemos ejemplos. Dice, muchas funciones tienen una simple e intuitiva definición usando ajuste o casa de patrones, en el cual una secuencia de expresiones sintácticas llamadas patrones son usadas para escoger entre una secuencia de resultados del mismo tipo. O sea, la definición de casa de patrones y de guardas es muy parecida, pero la diferencia es que en guardas simplemente hay condicionales aquí. O sea, o es true o es false. Y cuando hacemos casa de patrones, estamos buscando ya valores más definidos. O sea, no solo pueden ser true o false, pueden ser, por ejemplo, un número o una función, tal vez una cadena. Entonces dice, si el patrón ajusta o casa con el primer patrón, entonces escoge el primer resultado. Igual, muy parecido a las guardas. Si esta cosa es verdadera, este es el valor de la función. Aquí hay un ejemplo con el operador not. O sea, la función not ya está definida en Haskell. Por ejemplo, ponemos not true, que es la negación de true, entonces es false, ¿no? Que es lo mismo que le ponemos not false, es igual a true. Entonces, si quisiéramos nosotros hacer nuestra propia implementación de la función not, usando casa de patrones, es de la siguiente manera. Aquí primero escribo mi firma. Y después escribo el nombre de la función y el patrón con el que quiero que ajuste. Por ejemplo, aquí tengo not de false es igual a true. O sea, cuando mando a llamar a la función not, primero intenta casar o ajustar con este patrón. Y si casa con ese patrón, el resultado de la función es esta que está aquí. Y lo mismo al revés, ¿no? Bueno, lo mismo para true. Si mando a llamar not y casa con el patrón true, entonces mi resultado es false. Entonces podemos ver un poquito esto en acción. Aquí ponemos nuestra función not. Le voy a poner una comita para que no sea la misma que tiene la función de Haskell implementada. Entonces primero escribo mi función, ¿no? Quiero que vaya de un bool y que me entregue otro bool. Un booleano, ¿no? Entonces, not con true es igual a false. Entonces, si lo guardo así tal cual, pues ya la puedo usar. Esperen. Es que no le puse comita. Perdón. El apóstrofe. Aquí ya debería funcionar. Sí. Entonces, si mando a llamar not comilla true, pues aquí sí está definida mi patrón, ¿no? O sea, este patrón que tengo aquí es exactamente este, entonces me va a dar false. Pero como no tengo aquí definido todavía mi patrón
mi patrón false, entonces si mando a llamar false, pues no sabe qué dice, porque dice, el reconocimiento, bueno, mi patrón no fue exhaustivo, o sea, no le di todas las posibilidades que podría tener mi patrón, pues entonces aquí no está definido. Por lo tanto, mi not commit a false no existe, no está definido. Entonces lo que puedo hacer aquí es, si no casa con ese patrón, entonces le puedo dar false, y eso ya sé que es true. Puedo mandar a llamar mi función con false, y ya está bien definida, porque ya casó con este patrón. Entonces, otro ejemplo, este es el ejemplo usando la conjunción. También la tiene implementada, ¿cómo se llama? Haskell. Pero si nosotros quisiéramos hacer una implementación usando casa de patrones o ajuste de patrones, pues tenemos que escribir todos los patrones posibles que tiene la función de conjunción, ¿no? Por ejemplo, eso se parece mucho a la tabla de verdad, ¿no? Están todos los posibles valores que puede tener mi función que toma dos argumentos booleanos. Entonces tengo el true y false, el false y true, y false y false. Entonces, si le pongo true y true a mi función de conjunción, entonces va a casar con este patrón. Y sabemos que ese resultado es true, entonces lo escribimos aquí. Y ya está definida hasta este momento nuestra función conjunción con el patrón true y true. Pero faltan las demás, ¿no? Entonces aquí después escribes, cuando le demos true y false, pues me va a dar false, porque sabemos que la conjunción es cierta sí y solo sí, ambos son verdaderos, ¿no? Así que escribimos false y true, también se ejecuta false, y false es todavía más false. Entonces aquí estoy definiendo exhaustivamente todos los valores que pueden tener la función conjunción, que toma dos valores booleanos. Hasta aquí una pregunta, una duda. No, ninguna, ok. Ok, en el caso de patrones hay algo que se llama el patrón comodín, que simplemente se denota con un guión bajo. Y eso lo que significa es que calce con cualquier cosa. O sea, si quisiéramos definir, aquí estamos repitiendo muchas veces el false, ¿no? Entonces, una mejor manera o una manera más elegante de hacerlo es usar un comodín. Entonces decimos, en el patrón true, true, vas a evaluar en true. Y después el comodín dice, no, pues cualquier cosa con cualquier cosa ya va a ser false. Pero esto es solamente cierto porque primero tenemos esta. Entonces, la casa de patrones va a ir de arriba hacia abajo. Primero voy a intentar casar con esta. Si casa con esta, el valor es true. Si no casa, entonces ya sabemos que cualquier cosa que no sea esto va a ser false. Entonces, para no escribir todo esto, escribimos comodines. Entonces ya decimos lo que sea con lo que sea, pues ya sabemos que es false, porque no fue true. Porque en un principio no fue true, ya sabemos que puede calzar con lo que quieras, pero ya sabemos que va a ser false. Entonces, así pueden hacer comodines para no escribir exhaustivamente todos los patrones que pueden estar ahí. Pueden poner un comodín y ya calza con lo que sea. Entonces, esto sobre casa de patrones puede hacerse sobre cualquier cosa. Sobre cualquier cosa me refiero a cualquier tipo. Por ejemplo, podemos hacer casa de patrones en tuplas. En Haskell tenemos una función, de hecho dos funciones, que se aplican en duplas, o sea, simplemente son dos tuplas. Y recordemos que una tupla es una secuencia de datos ordenada, o sea que A, B es distinto a B, A. Y tenemos la función que te entrega simplemente el valor de del primer elemento de la tupla. Y así se define. FST es de first, entonces hacemos casa de patrones. First X
con lo que sea es igual a X. Entonces aquí es una casa de patrones que busca algo que sea una dupla, que tenga algo como valor, lo que sea en X, y no me importa lo demás que tenga Y. O sea, simplemente quiero el valor de X. Entonces esto lo que hace es que te regresa al primer elemento de la tupla. Hay otra función en Haskell que se llama SND, que viene de second, y es muy parecido a first, pero te entrega el segundo elemento de la tupla. Entonces hace casa de patrones. Tenemos second. Lo que sea, no me importa lo que tengas al principio, pero quiero que sea Y. O sea, quiero identificar a Y y me regresa Y. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplito aquí rápido. Por ejemplo, quiero hacer el primero de 1,2. Me regresa el 1. Si quisiera hacer second de la tupla 1,2, me regresa el segundo valor. Aquí tuviera 3 o lo que sea. Recuerden que las tuplas pueden tener ¿qué puse aquí? Perdón. Los tipos no tienen que ser el mismo. Entonces aquí tengo una tupla con un valor numérico y una lista que es una secuencia de caracteres. Y le pido el segundo valor con esta función y me regresa el segundo. Entonces eso se implementa usando patrones. Entonces lo que dice es, no, pues ignora lo que tengas aquí, realmente no me importa, pero sí me importa lo que tengas aquí. Entonces eso me lo regresas. Eso es lo que dice este patrón aquí. Second de lo que sea, Y, dame Y. Hasta aquí una pregunta. Eso funciona, digamos, en cierto modo como el elemento de identidad. Pues no tanto, porque sí le estamos pidiendo que case con algo. A ver, hagamos más ejemplos para que queden más claro. Por ejemplo, hagamos una función que dice mayor de edad, ¿no? Va a ser una función que toma un entero y me regresa un string. Enter. ¿No? Entonces decimos mayor de edad con 1 es igual a no sé, digamos bebé. Y así va a ser para más edades, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo poner el 2, 3, aquí pongo el 4 y el 5. Entonces aquí puedo casar con esos patrones nada más. Y después pongo mayor edad, con lo que sea. Es no bebé. Y lo guardo y lo recargo. Entonces si mando a llamar mayor edad con 1, me dice que soy bebé, porque casa con ese patrón. Si le pongo que tengo 4, entonces sigo siendo bebé. Pero si pongo con otro patrón que no está ahí especificado, pero que es del comodín, puedo poner, por ejemplo, el 6, ya no soy bebé. Entonces, esto es lo que es la casa de patrones. Entonces, como que busca aquí con qué casa o con qué ajusta y le asigna ese valor a la función. ¿Eso en qué nos puede ayudar los de las tuplas? Por ejemplo, suponte que tienes una tupla que representa puntos en el plano. Entonces, si quisieras hacer una función que simplemente te sume los números de la coordenada X, por ejemplo, si quisieras hacer esto, así tal cual, no te va a funcionar. Aquí le pones first de eso más el first de esto. Pero ¿cómo escribir?
Entonces aquí puedes hacer la suma de las coordenadas X de un punto. O sea, si la tupla te representa un punto en el plano, puedes hacer la suma de coordenadas X. Y si quisieras hacer la suma de coordenadas Y, pues entonces puedes poner aquí seco. Y si tu tupla representa puntos en el plano, entonces aquí estás haciendo la suma de puntos en coordenada Y. ¿Qué diferencia tiene la casa de valores con las guardas? Es que las guardas simplemente funcionan con cosas de true y false. O sea, ¿se cumple la condición o no se cumple la condición? En cuanto a la casa de patrones, puedes hacer casa de patrones pues, con lo que sea. Aquí estamos haciendo casa de patrones con números. Entonces, si es 1, bebé. Si es 2, si es 3, 4, 5. Entonces aquí tengo más patrones que condiciones. Y aparte puedo hacer casas con un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, bueno, hasta aquí una pregunta, ¿alguna duda? Profe, entonces para que se use ya sea la tupla, perdón, la casa de valores o la guarda, siempre se tiene que definir qué tipo de dato es, por decir el int, bol, todo eso. Sí, 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 eso sí tiene que estar bien definido. Aunque, por ejemplo, ah, tienen aquí la firma. Por ejemplo, aquí estoy diciendo que tengo dos tipos A y B. O sea, no, ni siquiera sé qué tipos son, pero sé que lo que entregue tiene que ser igual al tipo A. O sea, ni siquiera estoy especificando si es booleano o lo que sea, pero como sabemos que las tuplas son polimórficas, o sea, que pueden tomar distintos tipos, entonces tengo que entregar el tipo del primer elemento. Pero son como para cosas polimórficas, para cosas más concretas, sí hay que especificar si es booleano o entero o lo que sea. Hasta aquí otra pregunta. O sea, con lo que hemos visto hasta ahorita ya pueden resolver la práctica, entonces, si quieren ir checándola y ven que algo no lo entienden, pues lo revisamos de una vez. Bueno, le continuamos en lo que abren su práctica. Ya me lo acabamos. Esta es casa de patrones. Se puede hacer lo mismo con tuplas. Esto lo veremos después. Algo que quisiera mencionar para cuando vayan a entregar su práctica es que existen algo que se conoce como buenas prácticas, que son como, ¿cómo decirlo? Ah, o sea, la manera correcta en la que se debe programar. O sea, no es que la práctica se refiere a la práctica de laboratorio, sino que son como los modales, entre comillas, ¿no? Entonces, las buenas prácticas que nosotros vamos a definir, pues son las siguientes. Ah, Todas las funciones deben empezar con minúscula. Y de hecho, esa es una restricción de Haskell. No puedes nombrar una clase, una función con mayúscula. Entonces, todas las funciones, tanto en la firma como en la definición, deben ser con minúsculas. Deben iniciar con minúsculas. Ya después pueden poner lo que quieran. Entonces pueden ponerle así, pueden definir la suma así. Y luego ya la define, ¿no? Como entero, chalala. Pero siempre tiene que iniciar con minúsculas. Y una buena práctica es que todo sea con minúsculas. Los nombres de los type inician con mayúscula. Un type es un alias. Bueno, se lo comento rápido para que no quede. Ajá, como hace rato hablamos de, supongamos que una tupla es un elemento del plano cartesiano, ¿no? Entonces el plano cartesiano se les conoce en matemáticas como R2, tal vez ya lo han escuchado antes. Entonces, esta declaración type lo que hace es asignarle un sinónimo
a un tipo a un tipo. Por ejemplo, aquí tenemos una tupla que en su primer elemento tiene un doble y en su segundo tiene otro doble. Entonces podríamos ver esto como un elemento, un punto en el plano. Entonces se le renombra a esta dupla como R2. Eso lo veremos después, pero simplemente son sinónimos. Así como, bueno, son sinónimos nada más. Permítame. Por ejemplo, aquí tengo otro sinónimo. Este es una lista de tuplas y esa tupla tiene como primer elemento una cadena y como segundo otra cadena. Aquí está una tupla. Screen. Bueno, entonces aquí un pequeño ejemplo. Entonces, un phone book, o sea, como una libreta de contactos, pues es una lista y tiene duplas. El primer elemento corresponde al nombre y el segundo al número. Al número en caracteres, ¿no? No en signo numérico. Entonces, simplemente es un sinónimo. O sea, aquí puede haber escrito lista de tuplas de string es igual a esto. A todo este cachote. Pero para si alguien revisa tu código, pues no va a saber a qué te estás refiriendo con esto. Entonces le puedes poner un nombre a ese tipo para que se identifique más fácil. Por ejemplo, aquí, lista de contactos. Entonces dices, pues eso tiene más sentido. Una lista de tuplas que contiene el nombre y el número del teléfono de esa persona. Entonces, una buena práctica es escribir siempre con mayúsculas los type. Entonces aquí me equivoqué, era con mayúsculas, entonces ojo con eso. Otra buena práctica es que toda función debe tener una firma, porque aquí lo vieron. Por ejemplo, aquí valor absoluto de esa. Yo no le puse una firma, yo explícitamente no le puse una firma, pero a Haskell le puedo preguntar su firma. Porque aparte de tener inferencia de tipos, así inferencia de firma. Se le puedo preguntar cuál es mi firma. Me dice, pues va de un T a otro T. Y sus restricciones de clase es que esas T tienen que ser tanto números como ordenable. Y recuerda que sea ordenable es que implemente la función de mayor que, menor que. Entonces aquí vemos ord. Esa es la clase ord y tiene implementadas estas funciones. Es por eso que podemos hacer estas comparaciones. N mayor que 0. Porque nuestro tipo tiene implementada la función de comparación. Entonces puedo hacer esto. Ok. Y ya, después de eso, toda función tiene que tener comentarios descriptivos. Si vieron la práctica, pues ahí tiene arriba de cada función lo que debe hacer, ¿no? Por ejemplo, función que sume dos números, función que te calcula la raíz de no sé qué, función que, entonces siempre que uses una función, vamos a ponerle comentarios descriptivos para que si alguien, por ejemplo yo que voy a calificar sus prácticas, pues sepa qué es lo que están haciendo. O sea, ahorita porque les di las firmas, ¿no? Entonces, pues ya sé lo que debe hacer la función, pero después cuando yo les pida que implementen una función sin que les dé la firma, pues me tienen que explicar qué es lo que dice cada función. Entonces, por eso se le pide lo de comentarios descriptivos de la función. Bueno, en nuestro caso va a tener una estructura y esta va a ser nuestra estructura. Va a haber unos comentarios iniciales. En nuestro caso, como le subí la práctica, los comentarios iniciales son el nombre del profesor y quien entrega la práctica.
Después, Haskell maneja lo que son módulos. Entonces, cuando nosotros creamos nuestro archivo, vamos a crear nuestro módulo. Simplemente es ponerle módulo, el nombre del archivo y where. Entonces, así es como deben iniciar todas nuestras archivos HS, para que lo tengan en cuenta para la práctica. Después vamos a escribir los tipos definidos, o sea, esto conocemos type. Después van a poner las funciones principales. Después las funciones auxiliares, es decir, funciones que hicimos para que estas funciones funcionaran, vaya la redundancia. Y al final vamos a poner ejemplos de las funciones, solo de las principales, no de las auxiliares. Entonces, en su práctica, tiene una estructura muy parecida. Pues les puse funciones. Yo no puse funciones auxiliares, pero hasta abajo le puse ejemplos. Les puse, no, pues esta función debe retornar esto con estos valores. Entonces pueden hacer sus pruebas de su función es correcta o no es correcta. Entonces, esto es para que lo tengan en cuenta para cuando entreguen la práctica. ¿Hasta aquí alguna duda? Abraham, ¿cómo ver? Y en este caso, en la práctica, tenemos que poner tal cual como viene, así de función que divide dos números, o solo div num. No entiendo muy bien tu pregunta, pero, o sea, en el comentario sí tiene que decir ahí. ah, bueno. Ok, ok. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Si tiene tiempo de checar ahorita ¿cómo podemos calcular la esencia de todos los puntos? Yo supuse que lo deberían haber visto en la prepa, pero pueden buscarlo. Si no lo saben, busquen en Google rápido, así como distancia euclidiana entre dos puntos. Lo de módulo es simplemente poner eso que les puse ahí. Así, el módulo. O sea, cuando hacemos un archivo, realmente creamos un módulo. Aquí va a ir el nombre del archivo sin la extensión. Por ejemplo, aquí yo les puse módulo clase 03 y mi archivo se llama clase.hs. Que digo, clase 3, ¿no? Entonces va a ser algo muy parecido. Módulo, el nombre del archivo sin la extensión y el where. Otra pregunta que tengan. Y les repito, si pueden checar ahorita su práctica y ver si no lo entienden. Ajá, exacto. O sea, si vas a llamar a tu archivo práctica 02, entonces sí, ponle, va a ser módulo práctica 02, query, y ya tus funciones. Sí, las funciones que están ahí en la práctica, en la implementación solamente dice error, no se ha implementado. Entonces sí, es implementar las funciones que están ahí descritas en la práctica. Pues depende del editor, puedes copiar y pegar, pero la mayoría sí debería poder. Además, creo que sí les permite bajar una copia, ¿no? Del punto HS, o no se los deja. Sí. Las funciones auxiliares. Sí, las funciones auxiliares después las van a necesitar. O sea, cuando hagan una función más grande que requiera otras funciones más chiquititas, entonces las funciones chiquitas van hasta abajo y las funciones principales son las que van arriba. Dice que usted no te dejó descargarlo, entonces déjame checar eso y si no se puede, porfa, coméntalo, ¿no? Ahí en el Classroom ponle, no lo pude descargar porque no me da permiso, o algo así.
Otra pregunta que tengan. No creo que existan malos editores, simplemente son para cosas distintas. Por ejemplo, yo sé que esas personas que usan Atom normalmente hacen desarrollo web y lenguajes como PHP. Entonces, no creo que existan malos editores, simplemente son para casos de uso distintos. Ajá, en este caso solamente son funciones principales. Solamente quiero que implementen las funciones que están ahí escritas. Sí, y realmente las funciones no deben ser más de, yo creo que lo más dos, tres líneas. O sea, son súper cortitas, solamente para ver si entendieron el concepto. Entonces, sí, esos que usan Atom son los que hacen desarrollo web. Antes, otra pregunta sobre su práctica, si ya la revisaron. Yo no voy a calificar las prácticas, esa va a ser tarea de Ricardo. Creo que no las ha calificado, mm, y tampoco las he revisado yo, o sea, por encima. Pero supongo que les debió haber ido bien, no era gran cosa. Rodrigo, no estamos compilando archivos, estamos interpretando archivos. O sea, Haskell sí tiene un compilador que agarra todo tu programa y te lo pone en un punto exe, en un ejecutable, pero en este caso lo que hacemos con 2.l es cargarlo al intérprete. Entonces el intérprete lee tu archivo, lo interpreta y ya puedes usar las funciones dentro del intérprete. ¿Qué es lo que hacemos, no? O sea, tengo aquí mi programita, con el 2.0 lo cargo y estoy aquí en el intérprete. O sea, no se ha compilado nada. Pues sí, eso. En esta práctica los comentarios ya están ahí, ¿no? O sea, el comentario ya dice qué es lo que hace la función. Pero para prácticas futuras, en las que ustedes tienen que implementar funciones desde cero, o sea, no, sin que tengan ni la firma ni nada, entonces sí van a tener que escribir, no, pues esta función hace esto. Entonces para eso dije lo de los comentarios, para que ya después ustedes cuando quieran hacerlo, pues comenten ahí, no, pues mi función hace tal cosa y está muy chida por esta razón. Y pues ya. Bueno, ya no vamos a ver. A ver, se fue por un rato. El archivo práctica 2.hs, ahí viene descritas en un comentario lo que debe hacer la función y una firma de la función. Entonces tu trabajo es implementar esa función, porque simplemente la implementación que tiene ahorita es función tal, es igual a error, no está implementada. Entonces sí lo va a cargar el intérprete y todo, pero en cuanto ejecutes tú la función, te va a decir error, no está implementado. Entonces de eso consiste la práctica. Ok. Ya no vamos a ver nada nuevo, hoy acabamos temprano, pero si tienen dudas, quieren revisar algo, ah, pues yo voy a estar aquí, simplemente les aviso que voy a dejar de grabar la sesión.